Hoy la idea es hablar de las creencias, en esto de reconocer la influencia que tienen en la manera en la cual percibimos cada una de las cosas que nos suceden, cada una de las cosas que decimos, cómo vemos a los demás, cómo nos vemos a nosotros, cómo vemos los conflictos. Muchas veces me debes haber escuchado decir esto de, bueno, en los conflictos tenemos que trabajar con los intereses, porque solamente así vamos a encontrar esa manera de poder, como dice el método Harvard, agrandar el pastel y en consecuencia tener más opciones para encontrar alternativas de resolución a ese conflicto. Ahora, lo que te quiero traer hoy ya no son los intereses, que muchas veces no los descubrimos porque no nos enseñaron en la Facultad de Derecho a negociar teniendo en cuenta los intereses, sino teniendo en cuenta las posiciones. Y la verdad es que eso de las posiciones es el lugar del enfrentamiento, es el lugar desde el cual vamos a litigar. Pero corramos a un lado esta historia de los intereses. Los nombro solamente para que tengas en cuenta la cantidad de cosas que confluyen en un conflicto y que muchas veces no tenemos la menor idea de que existen y a veces, aún teniendo una noción de su existencia, no sabemos cómo encontrarlos, cómo abordarlos, cómo encararlos, cómo hacer un lugar para llegar a ellos. Ya dijimos, y si hiciste la capacitación, bueno, tenés ya súper claro cómo es el tema de los intereses. Ahora, hay otro aspecto que aparece en todo conflicto, en toda relación humana, que es esto de cómo ve cada quien las cosas, ¿no? Esto de las percepciones. Y las percepciones tienen que ver con las creencias. Vamos a percibir el conflicto en juego según esa cantidad de creencias que tenemos en la cabeza. ¿Y las creencias qué son? Las creencias son ese conjunto de modelos, de aprendizajes que fuimos adquiriendo durante la vida, de mandatos, de estereotipos, de etiquetas con las cuales catalogamos al mundo, a los otros, a nosotros. Algunas creencias inclusive nos limitan un montón porque son esas que nos hacen ver el mundo de determinada manera y a veces es una manera muy condicionada. En fin, todo eso está en juego en nuestra cabeza, en nuestra caja mental, a la hora de percibir cualquier cosa que nos suceda, inclusive de percibirnos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Por eso yo todo el tiempo te invito a buscarte en las creencias que te conforman, porque si no, no te das cuenta cuáles son esas limitaciones que tenemos cada uno de nosotros, porque es normal que así sea. Es decir, de qué manera te ves, de qué manera te hablas, de qué manera pensás que sos y en consecuencia vas actuando después por la vida. Esto también, bueno, obvio, lo vamos bajando muchas veces al ejercicio profesional, ¿no? Y entonces revisamos cuáles son las creencias que tenemos a la hora de ser abogados o abogadas, es decir, a qué mandatos a veces estamos respondiendo o qué estereotipos queremos llenar, ¿no? En esto de el viejo paradigma o la libertad de crear nuestra propia forma y en consecuencia inaugurar un paradigma nuevo. La realidad es que todo eso tiene que ver con las creencias. Somos abogados o abogadas de determinada manera por las creencias que tenemos en la cabeza en función de qué se supone que para nosotros es ser abogados o abogadas. Entonces, en la medida que podamos descifrar el contenido de esas creencias, podemos darnos el lujo casi necesario de darle al ejercicio profesional la forma que nosotros querramos, porque en consecuencia estamos reformulando ese sistema de creencias. Ahora, ¿qué pasa con las creencias en los conflictos? La realidad es que, así como sobre la mesa van a aparecer una serie de intereses que solo van a aparecer si sabemos preguntar, también solo si sabemos observar y sabemos hacer las preguntas adecuadas y sabemos escuchar con atención, vamos a poder darnos cuenta que en la mesa de negociación o cuando estamos hablando con nuestro cliente o cuando estamos hablando con otra parte o cuando estamos hablando con el colega o la colega, hay una serie de creencias. La realidad es que están las creencias de las partes y después están también las creencias de los abogados. Y te digo más, si vas a juicio, van a estar las creencias del juez o de quien redacte la sentencia. Entonces, todas esas creencias dan vueltas en relación a ese problema que estamos analizando y al que le queremos encontrar una solución y muchas veces no nos damos cuenta que gran parte del problema es la manera en la cual las partes ven a ese problema. Y la manera en la cual las partes ven el problema tiene que ver con lo que las partes piensan del problema, con lo que las partes perciben en relación al problema. Y eso tiene que ver con sus creencias.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando salgamos a negociar, cuando hablemos con nuestros clientes o cuando estemos en una mediación, vamos a pretender que las partes y que los abogados y que todo el mundo empiece a cuestionarse y a revisar sus creencias. No, pero sí vamos a estar atentos, atentas a cuáles son esas creencias, porque esas creencias nos van a llevar a encontrar más intereses o encontrar, te digo más, cuáles son los fundamentos más profundos de esos intereses. Entonces, escuchar qué dicen las partes en relación a qué piensan de la vida, a cosas que a lo mejor no tienen nada que ver en principio con lo que están contando como conflictivo. A lo mejor no es algo que uno, si no escucha abiertamente y en esto, en el entendimiento de la cantidad de variables que confluyen en un conflicto, a lo mejor uno no detecta. La realidad es que son todas esas cuestiones que nos permiten darnos una idea de cómo está percibiendo el problema esa persona. Y es un ejercicio interesante para ser hecho también con los colegas, inclusive para hacerlo a veces con nosotros mismos. A veces, viste, cuando estamos en esos asuntos complejos, está bueno pararse un segundo y decir, a ver, ¿cómo estoy observando yo esto? ¿Qué observador estoy siendo yo de este asunto? Lo estoy viendo con cierta objetividad como para poder encontrar opciones o están también en juego, muy en juego mis percepciones. Obvio, siempre vamos a observar todo cuanto sucede desde nuestras percepciones. El punto es hasta dónde nos animamos a cuestionarlas. Entonces, es un ejercicio en el cual estamos incluidos o incluidas también nosotros, nosotras. Pero está muy bueno que lo podamos trabajar observando a nuestros clientes, a la otra parte, a los colegas. ¿Viste cuando te parece un colega que a veces uno indagando muy poquito ya se da cuenta sobre qué creencias viene? Y en función de eso, desde esas creencias está asesorando a su cliente. Todo eso está en la mesa de negociación. Todo eso está cuando vos abordás un conflicto. Entonces, tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta preguntando. Y como esto de las creencias es algo muy sutil, es algo que está muy arraigado en nosotros, prestarle mucha atención también a todo lo que no se dice cuando se habla, a la manera en la que las personas se ponen ante determinados temas, esas otras creencias que tienen que ver con un sistema de creencias y que en consecuencia nos hacen, dar cuenta de qué es lo que está en juego en determinada situación o en determinada percepción de esa situación. Prestale atención a cómo perciben los problemas que te traen las personas que te los traen, porque muchas veces, insisto, casi siempre, el problema, además de estar dado por una cuestión jurídica que obviamente vamos a analizar, está dado por cómo ven los protagonistas del problema a ese problema. Y ya sabes, muchas veces la manera en la que los abogados intervinientes ven ese problema nos puede jugar súper en contra.